Cuba Información. La televisión cubana presentó el documental Ciberguerra, acerca de los vínculos entre el gobierno norteamericano y la llamada ciberdisidencia cubana. Así que vamos a estar hablando de este tema. Bueno, de este tema del que llevamos hablando bastantes programas, porque creemos que es un tema bien importante. Es un tema bien importante en el escenario actual de guerra irregular, ¿no?, que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos contra Cuba en distintos escenarios, y el campo de Internet y el campo de las telecomunicaciones es uno de los escenarios importantes. Hay que decir que hay 90.000 funcionarios de Estados Unidos dedicados a esto, 90.000 empleados. Aquí estamos apenas no llegamos a una docena frente a 90.000 solamente en el espacio de la ciberguerra, ¿no? Y con todos los medios, todos los recursos. Eso es. Y con muchísimos millones de dólares. Recomendamos el documental, el vídeo que forma parte, es uno de los capítulos de una serie que se ha llamado Las razones de Cuba, en la cual la televisión cubana está exponiendo desde el punto de vista de la Revolución Cubana cuál es el escenario de la guerra mediática en sus distintos perfiles, y uno de ellos es el campo de Internet, el campo de las tecnologías de la información, el campo de la ciberguerra. Yo quiero resaltar, porque me pareció muy interesante de este vídeo que se puede ver en Cuba Información, el final, la frase final. Hay una frase final que me parece muy importante, además aparece escrita en el vídeo. Dice: Cuba no renunciará jamás al uso de las nuevas tecnologías. Y dice más o menos así: a pesar de todos los peligros que también encierran la Internet, el poder que tiene el enemigo sobre las nuevas tecnologías, el control y el dominio que tiene sobre el acceso a Internet y a las redes de información en el mundo. A pesar de eso, Cuba no va a renunciar jamás, y menos ahora que tiene una nueva herramienta muy importante como es el cable de fibra óptica que después de verano ya comenzará a operar en Cuba y que aumentará por 3.000 la capacidad la velocidad de transmisión de datos por Internet, etcétera. Y otro contenido importante, una de las blogueras cubanas, de una amplia red de blogueros y blogueras que están trabajando en Cuba, que están dando pues un perfil distinto a este periodismo tan personal que se hace en muchos países y en concreto en Cuba, blogueras no al servicio del imperio, sino blogueras en el campo de la revolución con sus muchos matices. Dice en el documental: tenemos una Cuba muy plural para mostrar y una gran diversidad de criterios, y no siempre los lectores deben de estar de acuerdo con quienes escriben. Esto lo decía la joven profesora de la Facultad de Comunicación, Elaine Díaz, que por cierto es también periodista, trabaja para varios medios cubanos como La Jiribilla y otros. Y ahí aparecieron en el documental grandes amigos nuestros como Rosa Miriam Elizalde, como Enrique Ubieta, bloguero de La Isla Desconocida, y tantos otros personas que realmente apreciamos, ¿no?, y que están en esta batalla contra los que sí ganan mucho dinero, ¿no? Joanny Sánchez. Por cierto, hay que decir que yo creo que es por primera vez en la televisión cubana se habla ya directamente, o sea, se le pone rostro y se habla con toda claridad de quién es Joanny Sánchez. Y aparecen infinidad de imágenes entrando y saliendo de la sección de intereses de Estados Unidos, que yo no las había visto nunca, porque le habíamos visto a Joanny Sánchez en algunas fotos con funcionarios norteamericanos, pero realmente la televisión cubana tenía una y otra, y eran tomas tras tomas entrando y saliendo de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y se dice también 500.000. Nosotros estábamos diciendo en días atrás que había recibido $300.000 en premios de medios de comunicación y fundaciones políticas de la derecha y de la socialdemocracia europea e internacional. No, son $500.000 en 3 años, que se dice pronto. Tremendo. Bueno, es un campo de batalla que el pueblo cubano, la revolución cubana,
enfrenta con resolución. Y para ello están los jóvenes estudiantes de esta maravillosa facultad de Ciencias Informáticas. Ahí, como expresó el compañero Fidel en una otra brillante y certera reflexión relacionado o a cuenta de esta gira del presidente de la guerra ahora ya, Estados Unidos, premio Nobel de la guerra, Barack Obama, por algunos países de América Latina, habla de que en esa Universidad de Ciencias Informáticas hay estudiantes, blogueros bien preparados y con más conocimiento de las nuevas tecnologías, de la informática que él mismo. Más o menos así dice el compañero Fidel, cerrando su reflexión, y que efectivamente hay una juventud bien preparada, patriótica, revolucionaria, que dará debida respuesta a estos cibermercenarios, que efectivamente, como este individuo, Joanny Sánchez, es que es escandaloso. Es escandaloso estos datos. Están completamente desnudos ante el pueblo de Cuba y desconectados de la gran mayoría del pueblo de Cuba, que rechaza y repudia este servilismo, esta actitud bueno, no iba a decir la palabra que se utiliza ahí, pero evidentemente contrarrevolucionaria, anexionista y fiel a los intereses de las políticas imperialistas contra su propio país por los dineros que se están manejando. Desde luego, es como el caso de los grupúsculos de mercenarios que están en el país ante una crisis económica, ante la situación sostenida de bloqueo y de agresiones contra del imperialismo norteamericano. Hay individuos e individuas que venden su alma al diablo, pero hay que resaltar que esas personas no tienen base social, que esas personas son repudiadas, rechazadas por la inmensa mayoría de la población cubana, y que se sabe quiénes son y que están al servicio de una potencia extranjera, como es el imperialismo norteamericano, causante de la mayor violación de los derechos humanos de un pueblo, como es el bloqueo económico, financiero y comercial que tiene implementado contra Cuba, además de la guerra sucia de tantos años. Yo quería enfocar este tema un poco desde un punto de vista un tanto sutil, quizá para que nos situemos muchas veces, que a veces cuando vemos las cosas ni siquiera nos paramos a pensar, porque la caja tonta nos bombardea con imágenes y no pensamos. Yo creo que actualmente, igual que la economía está globalizada, que el planeta está totalmente globalizado, la lucha ideológica, la lucha por la información, también está globalizada. Es posible que muchas veces el ciudadano de a pie no se dé cuenta de que, voy a decir una cosa que suelo decir a menudo, los vencedores escriben la historia. En el caso de nuestro país, son los fascistas los que han escrito la historia. Encima ni siquiera la conocemos. Nos han educado a su imagen y semejanza y después nos echan encima a través de la caja tonta de toda su basura informática. Quiero decir con esto que hay una guerra ideológica, una guerra de ideas. Así como Obama hablaba de la unidad de los pueblos latinoamericanos con los pueblos del norte, ¿cómo puede hablar un presidente de esa catadura? Porque yo creo que intelectualmente no le falta medida. Decir que necesitamos la unidad de los pobres y de los ricos. Hasta ahora, en todas las cajas tontas, lo que nos tratan de transmitir es que ya no hay diferencias entre ricos y pobres. Pero yo desde aquí quiero recordar que hay 1.100 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Que en Estados Unidos, a los que ellos llaman el país más democrático del mundo, hay 40 millones de pobres. Que hay mucha gente que no puede ir al hospital porque no tiene para pagar el seguro. Que reflexione la gente en esto. Que esto es una lucha de ideas. Y aquí o triunfamos o perecemos. Eso no tiene vuelta de hoja. A mí me gusta incidir sobre ese tema porque generalmente cuando estamos viendo la televisión
nos meten imágenes y no pensamos. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo solo. Cuando hundieron las Torres Gemelas, que cada día más se afianza la teoría del autoatentado, sacaron unas imágenes para culpar a los árabes de los palestinos haciendo una celebración. Pero esa celebración era de muchos años atrás, para querernos hacer criminalizar a los árabes, que siempre nos dicen que son los malos y no sé cuántas cosas más. Por cierto, sería bueno que la audiencia, apuntando lo que acabas de señalar, en Google buscara la entrevista del coronel Robert Bowman, que habla sobre eso, sobre esa posibilidad que ha denunciado, fue un científico además, que habla de eso, de cómo se manipuló este atentado y todas las dudas, incluso documentos que están guardados y que no han salido a la luz pública sobre la verdad del derribo de las Torres Gemelas. Bueno, yo quiero enlazar de nuevo con el asunto de Joanny Sánchez, de la ciberguerra y del financiamiento del gobierno de Estados Unidos a los llamados ciberdisidentes, ¿no? O cibermercenarios, como se les llama en Cuba. El gobierno de Estados Unidos no solamente financia de una manera directa o triangular, pero a través de organizaciones de Estados Unidos a estos grupos o incluso a estos individuos, ¿no? A los que dota de ordenadores, de teléfonos móviles, de cámaras, de equipos de edición y, por supuesto, que les dota de mucho dinero. También se descubre en este documental, y bueno, hay pruebas fehacientes del asunto, el apoyo a estos grupos puede venir a través de Europa, es decir, y pone un ejemplo nuestro amigo Guillermo Nova, que es el corresponsal de Cuba Información en La Habana, ¿no? Hay una llamada ONG española, una asociación llamada Solidaridad Española con Cuba, es decir, un grupo para que nos entendamos, de la contrarrevolución afincada en el Estado español, en este caso, por lo que sabemos, con sede en Zaragoza y en Madrid. Este grupo, muy vinculado a la derecha española, al Partido Popular, recibió $615.500 justamente en el momento en que Cuba estaba asolada por los huracanes Gustav y Ike. En aquel momento, entre el 15 de septiembre del 2008 y el 31 de diciembre de 2009, bajo el manto de acciones humanitarias, esta organización recibe más de $600.000. ¿De dónde? Del Instituto Republicano Internacional, es decir, esta ONG norteamericana de la extrema derecha, que a su vez ha recibido el dinero de la USAID, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. ¿Y para qué? Para llevarlo a Cuba y dárselo precisamente, formar en supuestas tecnologías de la información a toda esta red de ciberdisidentes o cibermercenarios. Forman esta organización, organiza una serie de viajes, además se puede ver de su página web, viajes humanitarios, bueno, le dan una fachada así humanitaria. Han organizado hasta ahora 14 viajes aparentemente turísticos, en los cuales, bueno, existen programados una serie de vínculos con estos grupos a los que directamente se les reparten los equipos, ¿no? Para la labor esta, al servicio finalmente de la información acorde a los intereses de Estados Unidos. Y, por ejemplo, nos dice Guillermo Nova que como resultado de uno de estos viajes, los periodistas María Ángeles Altozano y Rosa María Espinosa publicaron, por ejemplo, el libro Hablan las damas, después de uno de los encuentros con las damas de blanco. Es decir, reciben dinero con la excusa de los huracanes, de la ayuda humanitaria, y lo destinan finalmente a otra cosa, ¿no? Además, mucho dinero, no estamos hablando aquí de una cantidad pequeña, estamos hablando de más de $500,000, ya digo, de una manera triangular, gobierno de Estados Unidos, o cuadrangular, gobierno de Estados Unidos, Instituto Republicano Internacional, ONG Solidaridad Española con Cuba y finalmente grupos de los cibermercenarios. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más o...
o dejamos aquí No, este lo que hay que decir que serán derrotados. Serán derrotados absolutamente. Es que no tiene... Primero, al pueblo de Cuba y a los que están llamados a dar esta batalla, sobre todo los bien preparados jóvenes patriotas que hay en el país, le asiste la razón. Hay argumentos que desmonta fácilmente todo esto, y además este trabajo excelente que se está presentando, bueno, las razones de Cuba, desnuda totalmente lo que es todo este grupúsculo y todos estos mercenarios y quién está detrás. Y se sabe que está detrás el imperialismo norteamericano con sus diferentes tentáculos, agencias, etcétera, etcétera, y aliados en Europa, pero que nada de eso podrá detener el avance de la revolución cubana, nada de eso podrá dañar tampoco el prestigio y sobre todo la voluntad del pueblo de seguir avanzando. La verdad se abre paso, se tiene que abrir paso, y serán derrotados. Yo quiero añadir alguna cosita, ¿no? Muy corta además. Nosotros generalmente venimos denunciando la injerencia del imperialismo yanqui en los asuntos internos de Cuba y la gente nos toma por locos. A mí me da una gran alegría todos estos reportajes que están saliendo de todos los revolucionarios infiltrados en las filas de la contrarrevolución que están sacando a la luz todo esto, porque eso corrobora toda la lucha que hemos llevado durante años aquí y que la gente no nos creía. No, y hay que decirlo claramente, no hay ninguna oposición legítima en ningún país que esté financiada y organizada por una potencia extranjera. O sea, carece absolutamente de legitimidad. No es una cuestión de tener derecho a ser oposición o a oponerse a un determinado sistema, régimen político. Estamos hablando que son personas que tienen detrás a un imperio, que tienen detrás a todo el potencial económico, que tienen detrás todo un programa político, militar, económico, de cambio de sistema, de un sistema político que finalmente, les guste o no les guste, lo ha elegido el pueblo cubano. El pueblo cubano.